algún mensaje de Dios. Pues no preocupa para el día de mañana, para sombra el día de mañana, te preocupa para su mes. Cada día tiene suficiente problema de su mes. Mateos capítulo 6, versículo 34. Así como no tiene sentido, mira para atrás y gasta tu energía de lo que no por cambio más, no tiene ningún sentido tampoco de estar ansioso para algún cosa que ajena no ha acontecido. Suficiente para cada día con su propio problema. Tu día nos tiene batalla para enfrentar. Tu día nos tiene semilla para plantar. Cada día planta lo que te gusta cosechar en el futuro. A veces es el único tiempo que vos tienes. A veces vos tienes el propio Dios en la banda, en cual vos propone vos confianza. No tiene motivo que para ansiedad o inseguridad. No te importa el problema que vos te enfrentas. Tiene un mensaje del Señor Jesús para vos. Me te avisa vos, no preocupar para vuestra vida. Esta si vos tiene de comer o de beber, ni tampoco si vos tiene paña para vos vestir. ¿Acaso vos vida no te vale más tanto que comida y vos culpa más tanto que paña? Busca el reino de Dios y busca paz de su voluntad con él y vos no haya tu sobrepuesta. Aquí acerca. Mateo capítulo 6, versículo 25 de 33. Un viaje de angustia, David así en oración, que quizás Abu así ave minta. Señor, ten con duro mi te llama, ten piedad, contestame. Y mesora, él recibí y contesta. Bodi, mi corazón, te repetí. Busca mi cara, bo cara mes, mi que busca, Señor. Salmo capítulo 27, versículos 7 y 8. David estaba que contesta de Dios y estaba que para su clamor aguardo tener. Pese Dios estaba en necesidad para él apenas busque el mensaje del Espíritu Santo. Pablo ave, busca mi presencia. Es aquí está todo lo que voy a meter para bo clamor guardo escuchar. Busca ahora aquí mes en presencia de Dios y recibí certeza de boa victoria.